I just heard that. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Welcome, good morning to everyone joining us today. Para los que nos acompañan el día de hoy, les queremos comentar que contamos con interpretación del español al inglés. La gran mayoría de las presentaciones van a ser en español. Para tener acceso a la interpretación, se pueden ir a los iconos en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Van a ver un círculo con líneas que imita al mundo y cuando seleccionan esa opción, les aparecen las opciones de los idiomas y escogen el idioma que prefieren. Lo voy a decir también en inglés para aquellos que quizá todavía no han accedido a la interpretación. So thank you for everyone. Thank you to everyone who's joining us today. Good morning. And just to let you know that most of the participations this morning are going to be done in Spanish. And we do have interpretation today from Spanish to English and English to Spanish. And to access the interpretation, you go to the icons on the lower part of your Zoom screen, and you'll see a circle with some lines that resembles the globe. And if you click on it, you can select the language that you prefer. So I'm gonna switch to Spanish, and if you have any issues, please let us know. Hopefully you are all able to access the interpretation. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Agradecemos a las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinario y también un agradecimiento especial a las y los ponentes esta mañana. Este evento es un evento paralelo en el marco de la Conferencia de Estados Partes a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Esta conferencia sucede la segunda semana de junio cada año y uno de los temas que escogió la Conferencia de Estados Partes como tema prioritario para la sesión de este año es el tema de la situación de poblaciones indígenas. Desde Disability Rights International hemos estado empezando a impulsar el tema y junto con las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, solicitamos un evento paralelo a la ONU sobre la situación de las personas con discapacidad y temas de salud mental que pertenecen a poblaciones indígenas y cuáles son las herramientas y buenas prácticas que hemos identificado en la región para visibilizar y atender esas situaciones. Agradezco mucho a las y los ponentes el día de hoy. Contamos con ponentes de Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, y cada una de ellas y ellos nos hablarán el día de hoy sobre las poblaciones indígenas con las que ellos tienen contacto, con las que ellos y ellas trabajan y con las que ellos y ellas están desarrollando prácticas innovadoras para atender los temas de salud mental. Yo voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Priscila Rodríguez, soy directora adjunta de Disability Rights International, una organización con más de 30 años de experiencia en más de 40 países, con un enfoque en la integración comunitaria de las personas con discapacidad a la comunidad. Desde Disability Rights International hemos identificado que poblaciones que se encuentran en instituciones abusivas, peligrosas, muchas de ellas son de hecho poblaciones indígenas. Hay una alta representación de personas de poblaciones indígenas en estas instituciones que permanecen segregadas. Desde, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que también Juan nos hablará un poco más sobre ello, hemos identificado que muchas de las
muchas de las personas que se encuentran hoy detenidas en una institución que fue denominada como la institución más peligrosa del mundo, el hospital más peligroso del mundo, el Hospital Psiquiátrico Federico Mora en Guatemala, son de población indígena. De hecho, este caso lo llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la segregación y graves abusos de las personas que se encuentran ahí detenidas. Y recientemente obtuvimos una decisión de la Comisión Interamericana que establece que efectivamente se está violando el derecho de las personas con discapacidad a la no discriminación y, y también conllevando a violaciones graves a sus derechos que van desde la vida hasta la integridad personal, el derecho a no ser torturado, a no ser víctima de trata, a no sufrir abusos, etcétera, por el simple hecho de tener una discapacidad y ser segregado en esta institución. Y la mayoría de las personas que se encuentran ahí son personas indígenas, por lo que queremos enfatizar el tema de poblaciones indígenas y salud mental. También, si bien las poblaciones indígenas por muchos años han permanecido invisibilizadas, de hecho, históricamente son poblaciones invisibilizadas y marginadas, eh, es muy importante hacer el vínculo entre poblaciones indígenas y salud mental. Y este vínculo de hecho, muchas veces un tema de trauma. Las poblaciones indígenas, por su marginalización, por la pobreza a la que son sometidas, por la violencia que muchas veces enfrentan, muchas veces experimentan un trauma colectivo que conlleva a temas de salud mental en comunidades enteras, no solo en individuos. Al respecto también, Ada Osorio del Fondo Tierra Viva y los colegas que la acompañan el día de hoy nos hablarán sobre el caso de los buzos misquitos, de buzos en, que bueno, de población a población indígena que tradicionalmente se dedica al buceo y a la pesca de langosta, pero que en las últimas décadas, debido a explotación laboral por empresas transnacionales, han desarrollado discapacidad y también que ha conllevado un trauma, no solo al buzo, sino también a la familia y a la comunidad. Y pues que también esto ha conllevado también a que ellos y ellas experimenten pues temas de salud mental colectivos. También agradecemos a Flavia y a Lisbeth que nos hablarán también sobre el caso de México, que también pues tiene eh, un alto porcentaje de poblaciones indígenas que de igual manera han experimentado segregación, marginalización, vulneración y nos hablarán más sobre el trabajo especialmente que Flavia a través de Piña Palmera está haciendo para buscar su reintegración y rehabilitación comunitaria. Y por último también tenemos a Vesper, que también nos hablará un poco más sobre el tema de poblaciones indígenas en Estados Unidos, o bueno, o nativas como las denominan ellos, y los retos que enfrentan en temas de salud mental y trauma y las prácticas que también están llevando a cabo para atender estos temas. Eh, estos temas para Disability Rights International son de especial importancia porque, como ya lo mencionábamos, las poblaciones indígenas, por su vulneración, marginalización y pobreza, están en grave riesgo de experimentar trauma, temas de salud mental y terminar en instituciones psiquiátricas, detenidos segregados de manera indefinida. Todo esto, pues, en violación a sus derechos establecidos, reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial el artículo 19 de la Convención de Discapacidad, que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir servicios y apoyos comunitarios en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, en la comunidad, cerca de sus familias, sin necesidad de ser aislados, segregados, detenidos y muchas veces pues también abusados. También el artículo 25 habla sobre el derecho de acceso a la salud y también para nosotros es muy importante el tema del artículo 23, que es el derecho de las familias que tienen
padres o madres con discapacidad o hijos o hijas con discapacidad a recibir los apoyos necesarios para no ser separados de las familias. Sabemos que la separación familiar conlleva muchas veces a un trauma severo que de nuevo conlleva a temas de salud mental. Y al respecto, pues también Lisbeth y Vesper resaltarán el vínculo entre trauma, salud mental y el colocar a niños, niñas y adolescentes de poblaciones indígenas o nativas en escuelas, o se llama boarding schools, en escuelas residenciales, que muchas veces de hecho funcionaban como instituciones que segregaban, abusaban, institucionalizaban a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas. Eh, y pues sin más por el momento, quisiera también ya dar la palabra a nuestras y nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Las pueden colocar en el chat y mi compañera Lisbeth y Majo van a estar anotando las preguntas para nuestros panelistas una vez que terminen las presentaciones. Sí, y la primera ponente, bueno, las y los primeros ponentes del día de hoy son Ada Osorio, que también está acompañada de algunos colegas ella representa al Fondo Tierra Viva y nos contará más sobre los colegas que le acompañan. Muchas gracias. Ada, ¿nos escuchas? Me parece que se congeló la imagen. Ada. Kawayama. Quizá podemos entonces empezar con Flavia, eh, en lo que esperamos a que Ada tenga otra vez acceso o su conexión a internet mejore. Entonces, Flavia, Ok, ¿te parece si tú si comienzas? puede, sí está bien, por favor, si puedes o si pueden poner la presentación, les agradezco. Pues mil gracias por la oportunidad de estar aquí, sobre todo compartiendo con tantas personas que tienen una experticia muy grande en la temática. Yo vengo de la organización Piña Palmera, soy coordinadora general. Es una organización, puedes pasar a la siguiente, porfis. Es una organización social que está en el sur de México, en Oaxaca, y trabajamos sobre todo con población rural indígena en 6 municipios de alta marginación, con personas con discapacidad y sus familias a través de la estrategia de inclusión basada en y con la comunidad. La que sigue, por favor. Nuestros objetivos en el trabajo comunitario tienen que ver con los procesos de inclusión con una mirada interseccional, el tema de vida independiente, la promoción de habilidades en la vida diaria, todo dentro de las comunidades y romper los círculos de discriminación. La que sigue, por favor. La estrategia de inclusión basada en y con la comunidad tiene 5 ejes, el cual nos permite trabajar muy ampliamente, que salud, educación, sustento social y empoderamiento, y nosotros hemos transversalizado el tema de la accesibilidad e interseccionalidad, lo que nos permite relacionarnos y hacer sinergia con varios grupos, siendo organizaciones civiles que trabajan diferentes temas, y también con instancias de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, todo con el enfoque social y de derechos. La que sigue, por favor. Trabajamos directamente en las localidades en donde viven las personas con alguna condición de discapacidad para generar cambios de actitud
y cambios en el entorno, partiendo desde su entorno familiar, por supuesto. La que sigue, por favor. Las actividades para inclusión en la vida diaria y procesos de rehabilitación lo hacemos desde recién nacidos hasta, y también trabajamos con procesos de concientización con autoridades locales y con personal docente y estudiantes de cada una de las comunidades. La que sigue, por favor. Y el tema de empoderamiento es un tema muy fuerte y lo desarrollan las mismas personas con alguna condición de discapacidad a través de conformación de foros, participación en reuniones, en los grupos comunitarios para la incidencia en políticas públicas desde y con la comunidad, y con talleres productivos que son liderados por las mismas personas con discapacidad, que a su vez capacitan a otras para que se pueda ir dando el proceso de vida independiente. Pues muchas gracias. Ese es un pequeño resumen de los 40 años con todos los temas que tenemos que enfrentar desde la ruralidad, y estamos abiertas a cualquier pregunta o cualquier inquietud. Gracias. Buen día. La siguiente. Gracias. Muchas gracias, Flavia, por lo que nos compartes sobre los servicios que están proveyendo a poblaciones con discapacidad en zonas mayoritariamente indígenas para apoyar su reintegración. Muy importante el trabajo comunitario que están haciendo. Le voy a dar la palabra ahora, a menos que Ada, ¿ya nos escuchas? Ada, estás en mute, estás en silencio. Tienes que quitar el silencio. A ver si ya te escuchamos. Ahora, Sí, ahora sí. gracias. Ay, discúlpenme. Gracias. No, no El te preocupes, internet. Ada. Muchas gracias por acompañarnos y como ya les comentaba, el Fondo Tierra Viva lleva acompañando al pueblo misquito por muchas décadas ya en su lucha por dignidad, por la dignidad, por el acceso a servicios de salud, incluyendo rehabilitación y también ahora salud mental a raíz de pues la discapacidad que ha generado la explotación laboral en la región. Pero Ada nos contará más y también viene también los que la acompañan. Muchas gracias, Ada. Les damos la palabra. Tinki pali ti taniam ni al sutra yang ni ada Osorio yang miskitus eh, nahabil kanak at leikulamekis nan tinki mekis na kumibanira. Muy buenos días a todas y todos, pues estoy muy contenta, muy alegre de estar participando aquí. Gracias por la invitación. Pues nosotros estamos aquí también en esta oportunidad como Fondo Tierra Viva, y también me acompaña uno de los protagonistas. También él hará su presentación. Yo le voy a traducir. También está Ibis Colindres, que nos acompaña en este foro. Bien, nosotros como Fondo Tierra Viva, pues como nos caracterizamos únicamente acompañar procesos que llevan la gente en las comunidades. Entonces, de esta manera nosotros fortalecemos el proceso comunitario. Y en este momento, pues en este espacio, en esta ocasión, nosotros pues estamos apoyando. Estamos acompañando una iniciativa para la restauración de los derechos de los buzos discapacitados de la mosquita hondureña. Entonces, pues no voy a ser yo quien hable, quien les platique, pues hoy vamos a escuchar de la viva voz de uno de los protagonistas, uno de los afectados. Con ustedes en este momento, don Alejandro Bennett, es uno eh, de la Junta Directiva de AMBLI, están con nosotros a través de este medio. Muchas gracias nuevamente. Don Alejandro Nanara mana dice Sipsma, man mistam Suiza para yang miskit kara la kaina. Yang wan bila mana isuma bayang witinan bilara la kaisna.
Don Alejandro. Don Alejandro. Está silenciado, don Alejandro. Don Alejandro. Dia ni man kay kalpe kumba. Naha micrófono kumba baratais. Ay, walis maisis na ba? Aha. Naminit li kamay walis na. Halo? Ay, Naminit li kamay tanipaintitan walis. yam. Paintitan Yam. yam ni. Buenos Titan días yam a todos. kiwis na. Dawan karnika wanbri badukiara. Estoy muy agradecida. Agradecido. Tinki lukis na wanuplika ni sutli ni aray bri badukiara. Yang nini Alejandro Bennett Anderson. Junta Central Vice Presidentes na. Baranay watitan na haling karay ko kibadukera. Tinki palilukis na. Tinki yang parte kira. Barayawan ni naha ay sikaikan kabil kara yang sin ay tanikulkis na. Ay walis ma? En este espacio estoy agradeciendo por el espacio que nos han brindado a través de este link de reunión. Pues estoy muy contenta, agradecido con Dios. ¿Qué más puedo decir? Agradecido, feliz y por darme esta participación. Mi nombre es Alejandro Anderson, soy vicepresidente de la Asociación de Buzos Discapacitados de la Mosquitia Hondureña. Ana de esas. Tinki pali lukis na yawanani buso discapacitado, familia fallecidos na ni Dukiera, na iwanahay si kay kan kabriba, yang uba lilias na, bara yawanani warpain kira na ni takri kanwina, daw kiyaw lahambli bako, bara wansik ni suplika na ni tabay kan kanani dia na ni help kakumkum, yawan daw ki bri impakan kataraw laba, bahara tinki pali dawan rawis na, baranay watitan wan tabri na nirasin tinki ka yabis na dawan Jesus ninara. Agradecido por el espacio nuevamente. También pues agradece que en esta asociación de buzos discapacitados ellos también incorpora a su asociación familia de los buzos ya fallecidos junto con los discapacitados y su familia, porque así debe de ser. Él entiende que esta parte se trata de esto. Entonces, tanto la familia de buzos fallecidos, aunque no son discapacitados, pero en cierta forma han sufrido traumas que jalan que con ellos. Entonces, por esa razón, pues, él está aquí representando y hablando también, mencionando de los buzos fallecidos. Entonces, todo el trabajo que ellos traen, pues están estos dos grupos. Ahí está. Tinki Visnam, nara restaurando el derecho a la vida de los buzos misquitos, iniciativa para la restauración de los derechos de los buzos discapacitados de la mosquitia hondureña. Bahaba yawanani asli kababako lukan kanaywa, lukan kawal aslataki aisikaikisa, estrategia de implementación Tierra Viva, bahalukan kabayang nani wilkan kakumbrihki wanta brihi sa witin ba minit kum yabal nani kung wal madiki sa anik waya anik balaya baraya walay sa dia daw kaya bako nani wanta brihi sa barayang nani bawal impakan kapayan kira bris na wanupli ka nani help kara wan mahta pruan nani krikirira ba siknis palibadukiara sim. Agradezco, dice, porque con esta iniciativa de restauración, nosotros pues también como Tierra Viva, ellos nos han acompañado, nos han venido fortaleciendo mucho nuestras capacidades, porque aquí nos vincula con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, pero lo más importante a nivel de nuestras comunidades. Nosotros ya veníamos haciendo estas redes de solidaridad, pero hacíamos en la práctica, pero no sabíamos que eso era tan importante, pero sí en realidad desde nuestras bases, desde nuestras comunidades, nosotros venimos
trabajando con esas redes de solidaridad con las familias de fallecidos, también con familias, con iglesias, con otros actores, con grupos de mujeres. Son organizaciones ajenas a la nuestra, pero hemos venido trabajando, pero no sabíamos en el momento pues que veníamos haciendo ya esto, pero gracias a Tierra Viva, con esa filosofía, nosotros encajamos y ellos se encajan a la nuestra. Entonces, estamos muy agradecidas también estar aquí hoy con ustedes que ya nos han visitado en nuestras tierras. Paisas. Tinki pali. Pelraway kayo sa parabilam kat paisas yang maibigay. Tinki pali yang ba kulukis na ba? Na narambli ba work na ni kumkum pain daw ki ay tawrin pakisana organisasyon ka unta direktiba na ni Raya 2023 balan uplika na ni ba wala na ni tawra balansin brihal kibrikan kuna nahaman kakat balan 2023 man karaba kau cambio pain kumyang ni kay kan kira brisna uplanit kira na ni bapat kin lupia ni yaban sa pat siya de rueda bakuyaban sa barapat sin tayer na ni de kapasitasyong yabisa wan derecho ka na ni badukiyara wan pat ka na ni badukiyara na kinat kara wan upli ka na niya kukiwa isa nat kara barasin ban nawas kat uplanit ka na ni iiwan ka na ni kira iwaya wan patama na ni tiwi baliding kan na ni balbabado kira pat wayar lupena ni bakuyaban sa bara mayrin na ni maya na ni rasin bara pat lupia kit de panaderia bako ay miktawar ka na ni dadaw kramer ka na ni rayaban sa bara baba dukera sin yang na ni tingki lukis na wan taura impaki badukiara. En ese sentido, pues aquí vemos 4 componentes de trabajo que venimos desarrollando. Esto es algo que está dentro de nuestra agenda, entonces en lo que conllevan las actividades. Aquí tenemos claramente 4 componentes en la que es una necesidad en la que estamos nosotros, hemos iniciado a trabajar. Seguridad alimentaria, que genera ingresos a las familias, que son ante la discapacidad del hombre de la casa, del jefe de hogar, pues las mujeres, familias están emprendiendo estas actividades, así como ayuda humanitaria y la salud, las organizaciones de redes de solidaridad comunitaria, como venimos mencionando, y la sistema comunicación y capacitación en derechos. Estos 4 componentes es algo que nosotros pues venimos desarrollando con el apoyo y acompañamiento de Tierra Viva. Somos nosotros los que estamos trabajando, somos nosotros los que estamos realizando y con nuestras familias de buzos discapacitados y buzos y familia de buzos fallecidos. Entonces es algo que está en nuestras manos, pero nosotros muchas veces tenemos los recursos, tenemos todo, tenemos las personas, pero quizás lo que nos falta un poquito es ese acompañamiento, es ese empujón. Entonces en eso que nos están colaborando. Ya hay muchas mujeres que están trabajando ya en algún emprendimiento económico, en algún proceso económico que lo están trabajando, que sirve para las mismas familias, porque cuando el jefe de hogar se queda postrado de noche a la mañana, es triste y sufren emocionalmente estas familias, sufren discapacidad emocional también ellos. Entonces hay casos, hemos visto casos lamentables. Entonces, pues este proceso que llevamos, que nos acompaña Tierra Viva, pues estamos agradecidos porque yo sé que hay hogares donde ya se están mejorando porque se sienten útiles en la sociedad, porque están haciendo algo. Aún los compañeros discapacitados están haciendo con su mano, están emprendiendo alguna actividad y genera ingreso a la familia y ellos se sienten útiles y no caen en otras situaciones mentales, pues es parte del mal que nosotros sufrimos, pero vamos mejorando. Aún falta mucho por hacer, pero por ahí vamos, decía don Alejandro. Creo que se le fue la señal también, porque él está en Aguas.
Don Alejandro. Muchas gracias, Ada. Quizá si tú pueden ir cerrando y cuando regrese don Alejandro y ojalá tengamos tiempo para preguntas y respuestas, él puede también ahí atender, pero si quieren cerrar y ya Cierro. damos para... sí. Bien, bueno, qué lástima que se cortó. Bueno, en ese sentido, pues nosotros como Fondo Tierra Viva venimos, como ya decíamos, acompañando en varios procesos y en un diagnóstico que nosotros hicimos en el 2023, 2024, pues hay muchos buzos discapacitados. De esto, pues el 60% y 70% se encuentran en estado de inmovilidad, ¿verdad? En postración. Entonces, pues esto trae consigo dificultades mentales. Ya Priscila y su equipo ya conoció un poco esta situación de cómo está en las comunidades. Entonces, han habido muertes, hay familias de usos fallecidos que han quedado con trauma. Entonces, todo esto, pues no podemos dejarlos en ese abandono de siempre, ¿verdad? De ir saliendo de esto y quién mejor que ellos, ¿verdad? Que son los protagonistas. No podemos nosotros hablar de discapacidad porque no, quizá nunca lo hemos vivido o no lo hemos identificado, mientras que ellos pues hablan de su viva voz, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y cómo se maneja esta discapacidad. Entonces, si vemos ahí hay una gráfica, una pequeña gráfica, lo que encontramos los principales manifestaciones de la discapacidad, ¿verdad? Y también enfermedades que padecen esa discapacidad. Caen con una discapacidad, pero esto consigo trae otras enfermedades, pero dentro de eso, pues no estamos viendo como una discapacidad mental, no estamos asociando, ¿ves? Ni ellos mismos asocian, pero por eso, como decía don Alejandro, es muy bueno, es positivo esta vinculación con otras organizaciones, con otros actores y también con organizaciones como ustedes para poder manejar esta situación y para poder acompañar y ver cómo, de qué manera nosotros salimos con esto y no dejar a ellos solitos para que hagan, porque como dijo Alejandro, tienen los recursos, pero necesitan ese acompañamiento. Entonces, muchas gracias. Gracias, querida Ada, y muchas gracias también a don No hay más, pero Alejandro que parece nos que ya acompañó. terminamos. Ya no tenemos Chiqui. el espacio, el tiempo ya terminó. Eh, sí, muchas gracias. Tienen mucho que compartir, la labor que hacen es muy importante. Tinku Tinku me parece que se dice así, gracias en Misquito. ¿Cómo se dice gracias Tinky, en Misquito? Tinky, Tinky Tinky, Pali, muchas gracias. Sí. Tinky, Y Pali. como ya mencionaban todos, esta labor que es también de identificar las necesidades, los retos que enfrentan bueno, los buzos más que nada porque son hombres en temas de rehabilitación física, pero también temas de salud mental, como muchos de ellos, como dicen, no pueden dormir, experimentan mucha ansiedad, mucho enojo, cómo esto afecta también a las familias. Les agradecemos mucho el espacio que nos abrieron en abril para conocer más sobre este tema y también pues, cómo empezar a atender de manera colectiva los retos que enfrentan en temas de salud mental, por ejemplo, a través de reuniones colectivas en las comunidades donde hablen sobre sus emociones, que básicamente son pues reuniones de apoyo entre pares, como se les han llegado a conocer. Pues creo que todo esto es muy innovador, todo este tema de atender el tema de salud mental en poblaciones indígenas de manera colectiva y agradecemos la oportunidad de acompañarles en este proceso. Ahora le doy la palabra a Vesper, perdón, a Silvia Kwan. Ya, muchas gracias, Pris, por la invitación a participar el día de hoy. Un saludo muy, muy cálido a mis compañeras y compañeros aquí en el panel y sobre todo hasta la Mosquitia, a don Alejandro y a Ada. Bueno, voy a hablar brevemente de algunos datos de Guatemala y voy a citar algunas de las ideas que expresa también el relator especial sobre pueblos indígenas en su informe
sobre personas indígenas con discapacidad. En Guatemala, aproximadamente la mitad de la población se autoidentifica como maya o indígena. Según el último censo del 2018, el promedio nacional de personas con discapacidad que se autoidentifican como indígenas mayas es el 35.6%, es decir, es más que el triple del promedio nacional de personas con discapacidad, estimado en 10.54% de la población total. El relator especial sobre pueblos indígenas en su informe temático sobre personas indígenas con discapacidad de 2024 dice que las personas indígenas con discapacidad sufren a menudo discriminación y marginación interseccionales. Las barreras acentuadas debido a la sociedad, a la actitud y al entorno dificultan la participación plena y efectiva de las personas indígenas con discapacidad en la sociedad. El elevado número de personas con discapacidad en los pueblos indígenas no puede entenderse plenamente sin tener en cuenta las repercusiones históricas persistentes de la colonización y la discriminación racial estructural. La colonización ha perturbado los modos de vida indígenas y ha promovido disparidades sociales, económicas y sociales que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas. Estas disparidades se han visto agravadas por la discriminación racial estructural que se manifiesta de diferentes formas, como el acceso limitado a la salud, a la educación y a las oportunidades de empleo, a la contaminación desproporcionada de los territorios indígenas. Este contexto histórico ha contribuido a elevar las tasas de pobreza, a la desnutrición y a la exposición a peligros ambientales. Todos ellos factores que suponen un riesgo considerable de que se incrementen las deficiencias por nacimiento o por haberlas adquirido posteriormente, lo cual, en conjunción con las barreras, da lugar a la discapacidad en mayor proporción. La discriminación racial estructural exacerba aún más estas dificultades al obstaculizar el acceso a servicios y recursos esenciales. La marginación interseccional da también como resultado servicios insuficientes a la salud, malos resultados educativos y escasas perspectivas de empleo digno. Según el reporte final de la encuesta de condiciones de vida realizada en Guatemala en el 2023, los departamentos con mayor incidencia de pobreza en Guatemala son Alta Verapaz con el 90%, Quiché con el 83.9%, Huehuetenango con 81.2% y Baja Verapaz con 80.2%. Y no es casualidad que estos departamentos tienen una población mayoritariamente indígena, del 90% o superior. Las condiciones de pobreza y la falta de acceso a bienes y servicios básicos relacionados a ella, como la falta de acceso a la educación, la salud o el empleo digno, son factores de exclusión que exacerban la falta de condiciones para el ejercicio de derechos. En particular, podemos señalar el acceso a la justicia. Continúa además el relator especial. La prevalencia del racismo, el colonialismo, el desposeimiento de tierras y el consiguiente trauma intergeneracional que afecta a los pueblos indígenas, además de las desigualdades determinantes de los indicadores sociales de la salud mental, son factores que pueden dar lugar a una mayor tasa de discapacidad psicosocial entre los pueblos indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas han sido objeto de intentos por borrar su cultura, de desalojos forzados y esterilizaciones forzadas y de asimilaciones forzadas. Estos daños persistentes constituyen una herida psicológica intergeneracional que se manifiesta en una probabilidad mucho mayor de padecer trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Por el contrario, la falta de comprensión y respeto de la cosmovisión y la diversidad psicosocial de las personas indígenas, así como la imposición de una concepción biomédica desde lo occidental, en la que se fundamentan la ley, en las
políticas y las prácticas pueden dar lugar también a diagnósticos inadecuados y al uso desproporcionado de medidas coercitivas. Las técnicas de tratamiento de la salud mental utilizadas en la psicología y psiquiatría occidentales no solo pueden resultar ineficaces, sino que también podrían ser perjudiciales para los pueblos indígenas o volver a traumatizarlos si no se reconoce el trauma intergeneracional en sus procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento. La expulsión, de personas indígenas con discapacidad psicosocial de sus hogares y su internamiento en instituciones públicas o privadas son una forma más de aislar, de traslado forzoso, de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Los psiquiatras que no han recibido formación sobre cómo visualizar la diversidad y evaluar personas dentro del contexto, dentro de los contextos culturales diversos como de los pueblos indígenas, corren el riesgo de malinterpretar estos resultados. La información facilitada por varias fuentes que enviaron información al relator especial indican que los sesgos contra las personas pertenecientes a los pueblos indígenas ha provocado casos en los que se les evalúa erróneamente como personas con discapacidad psicosocial. Además, las barreras lingüísticas también generan desventajas e inducen resultados incorrectos en los procedimientos de evaluación actuales. A modo de conclusión, es indispensable respetar los derechos que tienen las personas con discapacidad como miembros pertenecientes a los pueblos indígenas, con su cosmovisión y visión vital de la discapacidad. En tal sentido, les debe de consultar en todos los aspectos que se les afecta, incluyendo en la salud mental, en congruencia con el artículo 4, párrafo 3 de la Convención, en armonía con la consigna nada acerca de nosotros sin nosotros, y también, por último, como una obligación derivada del artículo 31 de la Convención, se debe de recopilar datos y estadísticas acerca de la situación de las personas indígenas con discapacidad en las instituciones psiquiátricas y promover su desinstitucionalización e inclusión en la comunidad bajo los principios de la diversidad y pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por este contexto que nos da las bases para analizar más el tema desde una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, no la presenté porque siempre asumo que todos conocen a Silvia Cuán, pero Silvia Cuán es la presidenta del Colectivo Vida Independiente de Guatemala y es ex miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y una activista incansable en temas de derechos humanos, que también ha apoyado en el caso ha trabajado por muchos años en el caso que les comentaba del Federico Mora en Guatemala, donde altos porcentajes de personas indígenas están siendo institucionalizadas y abusadas debido a las condiciones estructurales que ya mencionaba Silvia Cuán en el tema de poblaciones indígenas en Guatemala. Y bueno, ahora nos acompaña Vesper Moore, que es el director de operaciones de Kiva Centers, una organización de salud mental y discapacidad dirigida por personas con experiencias vividas, y es un miembro del pueblo taíno, que es un pueblo indígena del Caribe. Vesper también ha sido consultor para varias agencias de las Naciones Unidas y te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy. Bendiciones, gracias para tenerme. Yo voy a presentar en inglés porque es mejor para mí. So I think when we talk about mental health and psychological distress in Indigenous communities in the United States, we see that 19.7% of Indigenous adults experience some type of serious distress in a given year. And, you know, when we see that compared to the overall population, which is like 4.8 to 5%, it's a devastating difference.
We also see higher rates of incarceration today. When we look at prison rates, we see an overall of 2.1 to 3.7% of the prison population having indigenous peoples of the United States inside of these institutions. A lot of the work that I do in the broader community with natives of either part of the United States, whether that's the Southwest, the Northeast, or the West Coast, really focuses on the fact that we're talking about intergenerational trauma and processing intergenerational traumas. When we talk about these many traumas, we're talking about boarding schools, and we're talking about psychiatric institutions, which have historically targeted Native populations. One of which I'm thinking of is the Canton State Hospital, which incarcerated 300 natives, and really on the basis of diagnoses such as horse stealing mania, which was this manic condition that was thought to be, if you're stealing someone's horse or property, that you would be deserving of this incarceration and forced into something that was perpetuated or presented as treatment. So we see these histories of harm. And we look at the boarding school in the United States, such as boarding schools like the Carlisle Indian State School in Pennsylvania, which incarcerated a lot of natives, particularly when we talk about Taino natives of my people. There were 60 youth who were incarcerated in that institution, and about only 7 were allowed to be released, and many were adopted into families that weren't their own. So we see this impact of adoption outside of family being taken away. We see this impact of being removed from broader communities, and this need for a reconnection. A lot of the work that I do at Kiva centers is from the perspective of, both natives and non-natives with lived experience. A lot of that work that we do with native populations is really coming in and talking about what needs to be worked on in the community to really build up a lot of these resources. How can we support native populations in staying out of prisons and getting the resources they need in their community? I think one example of this, we've been working with the Kiowa Pueblo and the Santo Domingo Pueblo of New Mexico. And a lot of the impact out there has been substance use and substance-based recovery. As we know, for indigenous populations in the United States, alcohol, sugar, many other substances have been introduced into these communities and have had adverse impact amongst indigenous peoples of the United States and the Americas broadly for a very long time. So I think a lot of our work has to do with starting peer support groups, peer support resources, sometimes partnering with Indian Health Services if that's what they're looking for, or just partnering within the broader tribal and indigenous community. We've also done some of this work with youth on the Pine Ridge Reservation, a lot of youth who are looking to stay in their community and contribute in their community, particularly in the Lakota High School. A lot of youth and young adults who are becoming trained in peer support to become peer leaders at that high school and continue to contribute to a lot of these initiatives. The reason why this is important is because when you look at this disproportionate incarceration, the impact in a lot of Native communities, you see not only removal from land and community, but you have people who are being removed from their culture, their teachings, their traditions. So for us, the work has been, how do we get a lot of the youth and young adults who want to stay, who want to be in these spaces? In the Caribbean, specifically in Boriquen, Puerto Rico, we've been supporting a lot of youth and young adults in navigating situations of domestic violence. When we think about natives, mixed race people, people of color broadly in the United States, we also see the impact of people being missing and murdered at alarming rates. This is a disproportionate impact in the indigenous community, particularly among women, among children, and among adults. But today we see the impact of prisons and incarcerations really as this modern day way of thinking of, if not the boarding school, what other institutions are there? We also see this as well in psychiatric facilities.
So I think a lot of the work today has been focusing on how can we really build up resources inside of tribal and indigenous communities, so they might not have to rely on outside forces to really do some of this work. Our overall goal is to really see more leaders, particularly leaders who are disabled, people with disabilities in a lot of these indigenous communities, and people with direct life experience with trauma or other impacts, to really contribute and give back to their community. Some of the work that we've been doing internationally with different indigenous communities has really been seeing some of the parallels within the United States and really gaining some wisdom, particularly when I think about the Permanent Forum on People of African Descent and the Permanent Forum on Indigenous Issues and some of the crossing work. I've been seeing initiatives that have been rising in different continents such as Africa, and when we've been thinking about South America broadly, a lot of community initiatives that I think can often be overlooked by the United States healthcare system. So uplifting these initiatives, sometimes talking about them and bringing them back to tribal and indigenous communities here has been an important piece as well. Speaking back to the Lakota Nation, something that we've seen there as well is protecting sacred sites such as Pesala, and other sacred sites across the United States, which are either being removed, from indigenous peoples. The impact of this, the impact of removal of indigenous sites is so important, because when we talk about that impact, the relationship with lands, the relationship with community plays such an important role in our mental health. It also plays a role in tradition and generational healing. Thank you. Thank you very much, Vesper, for making that link between Indigenous communities and the challenges they face and mental health issues, and the work that you are also doing at the Kiva centers. And now I am pleased to introduce Lisbeth Brizuela. Perdón, voy a seguir hablando en español. Elizabeth es directora para México de Disability Rights International, es educadora especial y por muchos años también ha estado documentando el tema de poblaciones indígenas en México, y nos va a hablar también sobre este vínculo entre poblaciones indígenas y escuelas residenciales. Muchas gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias. Primero que nada, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradezco infinitamente a las y los intérpretes que nos acompañan el día de hoy, porque están haciendo un trabajo realmente increíble, pensando en el misquito, pasando al español, al inglés, a lengua de señas. Muchísimas gracias por su apoyo y facilitar la accesibilidad en este evento. Bueno, para las niñas, niños y adolescentes, especialmente en Canadá y Estados Unidos, como ya lo mencionaba Vesper, las experiencias en lo que nosotros conocemos en Latinoamérica como albergues escolares, pues fueron particularmente brutales, ¿no? Miles de niñas, niños y adolescentes no sobrevivieron a estas instituciones, son víctimas de negligencia, de atención médica inadecuada, de alimentación deficiente y en algunos casos hasta asesinatos y tortura en contra de las poblaciones indígenas. Además de estas violencias, las niñas y niños y adolescentes indígenas internados en las instituciones residenciales, en los boarding schools, enfrentaron una pérdida en su cultura, en la lengua materna, en los vínculos familiares y comunitarios, y esto pues también genera un profundo desarraigo. México no está lejos de estas experiencias. En nuestro país nosotros tenemos lo que se conocen como el sistema de albergues escolares, que el gobierno los llama casas del niño indígena, y está dirigido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Según las cifras oficiales, existen alrededor de 791 casas escolares, lo voy a decir albergues escolares, y atienden a una población alrededor de 17,000 niñas, niños y adolescentes indígenas. Estos albergues residenciales reciben estudiantes desde los 5 años hasta educación básica, media superior y superior. No obstante, no sabemos de esta población institucionalizada en los albergues escolares cuántas de ellas tienen alguna discapacidad, lo que representa una preocupante invisibilización de la situación.
Por parte de DRI intentamos acceder a los albergues escolares y fue completamente difícil. No hay acceso a estos espacios, son lugares muy herméticos y hay muy pocas investigaciones sobre las niñas, niños y adolescentes que viven en albergues escolares indígenas y sobre todo con una perspectiva de discapacidad. Entonces no hay literatura y no hay estadísticas. En nuestra experiencia como DRI, en 2022 pudimos entrar a uno de estos albergues escolares en Oaxaca, en una zona de muy difícil acceso. Este albergue era como altamente reconocido en su comunidad por la enseñanza musical. Se dedicaban a enseñar música a las niñas y a los niños y a los adolescentes. Y solo admitían a los adolescentes a partir de los 15 años. Contaban con una población de alrededor de 100 estudiantes y en su mayoría eran hombres, porque pocas mujeres indígenas tienen la oportunidad de continuar con sus estudios. Los jóvenes provenían de distintas comunidades y hablaban hasta 4 lenguas indígenas diferentes en el mismo espacio. A pesar de esto, las clases se impartían en el idioma español. A fin de preservar sus propios idiomas, los estudiantes se comunicaban entre sus pares en su idioma materno. Y aunque en teoría estos albergues deberían ser únicamente de lunes a viernes y regresar a su casa los fines de semana, la realidad es que en esta escuela no podían regresar los fines de semana, solo podían regresar algunos hasta que terminara el semestre. Muchas familias, debido a la extrema pobreza, no pueden costear el transporte para que sus hijos regresen a casa a estar con ellos, aunque sea el fin de semana, al final del semestre. Algunos de ellos vivían a 8 horas del albergue, lo que era muy complejo el acceso. Y el albergue cobraba a las familias, a pesar de que es una institución pública, cobraba a las familias alrededor de $70 al mes, una cifra que representa un gasto significativo y de gran sacrificio para las familias. Muchos de los estudiantes tienen que trabajar los fines de semana o en verano para contribuir con los gastos familiares y seguir estudiando. Durante nuestra visita a Oaxaca, conocimos a una madre con 3 hijos, 2 con discapacidad y 1 sin discapacidad. La madre se mostraba muy feliz porque su hijo sin discapacidad había sido admitido en el albergue, lo que le garantizaba comida y educación. Sin embargo, los otros hijos con discapacidad no tenían acceso a la educación y se quedaban en casa con ella. En el albergue en Oaxaca nos informaron la presencia de 3 jóvenes con discapacidad visual. Sin embargo, no existía atención especializada para alumnos con discapacidad ni ningún tipo de apoyo. Además, la coordinadora del albergue nos platicaba que había problemas de alcoholismo entre los jóvenes. Algunas reflexiones a considerar con respecto a la institucionalización y los albergues escolares. Nuestra experiencia documentando estos procesos de institucionalización nos permite reafirmar que la institucionalización es inherentemente peligrosa, independientemente del espacio, independientemente de la causa. Hay estudios académicos que demuestran que las niñas, niños y adolescentes colocados en instituciones residenciales tienen altas posibilidades de desarrollar discapacidades. Y me gustaría hacer algunas preguntas para el análisis. Por ejemplo, ¿por qué el Estado sigue financiando un modelo de educación segregada cuando la Ley General de Educación reconoce la educación inclusiva? ¿Dónde están los niños con discapacidad en las comunidades indígenas y qué tipo de educación reciben? ¿Cuáles son los impactos psicosociales de la separación familiar de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues? ¿Cómo se relaciona la problemática con el alcoholismo, el trauma, la pérdida de la cultura y el desarraigo con la salud mental de estos jóvenes? En contextos de violencia y crimen organizado, como en muchos estados en México, ¿cómo se puede proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas institucionalizados, lejos de sus familias y sus comunidades? ¿Qué servicios comunitarios están disponibles para las comunidades indígenas, especialmente para las niñas, niños y adolescentes en México y en Latinoamérica? Abordar albergues escolares desde una perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
nos invita a recordar que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, a crecer en una comunidad, a recibir educación inclusiva, a acceder a la salud, alimentación y protección en contra de la violencia, a no ser discriminados por ser indígenas o tener una discapacidad y a preservar su cultura, su lengua y sus raíces. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por este análisis de las poblaciones indígenas en México. Y quisiéramos tener aunque sea breve, espacio para preguntas y respuestas. Gracias por las preguntas que nos han enviado por el chat. Mis colegas Lisbeth y Majo las han estado recopilando. Quizá empezaría con esta pregunta que Antonia Irazabal hizo en el caso de Honduras. Entonces, quizá Ada y si está don Alejandro nos puedan ayudar a responder. Lo que dice Antonia es que en la experiencia de Honduras quedó de manifiesto que son las mujeres quienes protagonizan las respuestas que el pueblo encuentra ante la explotación y sus consecuencias. Pregunta que si están trabajando una línea de género para poder posicionar la igualdad entre los hombres y las mujeres en la comunidad indígena de los Misquitos. Ada, ¿nos escuchas? Si nos escuchas, si nos puedes dar tu opinión al respecto. Hola. Sí, te escuchamos. Solo no te vemos, pero sí te escuchamos. Sí, en caso de Honduras, en la práctica son las mujeres las que llevan la carga. Son las mujeres, aunque los hombres son, en este caso de buceo, son los hombres los que van al mar y traen, pero las mujeres son las que manejan en las casas. Entonces, ahorita, después de la discapacidad de los hombres, entonces son las mujeres, la familia entera, que, que se involucran, pues, para mantener la casa, también para mantener al discapacitado. Entonces, sin embargo, la participación de las mujeres en los espacios es muy poco por ya sea cultural, podríamos decir. Son más los hombres los que ocupan los espacios de decisiones, ya sea en la política como en otros asuntos. Es bien arraigado eso, el machismo, pero pues las mujeres están trabajando en caso de, bueno, Tierra Viva desde Tierra Viva estamos apoyando organizaciones de mujeres porque sí confiamos en ellas, hacen y lo que hacen las mujeres, lo que trabajan las mujeres llegan a la familia el 100%, no como cuando hacen los hombres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues estamos acompañando también para fortalecer sus capacidades desde sus comunidades, desde sus conocimientos ancestrales, porque por lo general son ellas las que todavía mantienen la identidad cultural como pueblos indígenas y también como mujeres, pues tienen que ellas desde los hogares enseñarle a los niños, a las niñas, que no es más el hombre o tampoco es menos la mujer, ¿no? Entonces, un poquito eso. Entonces, hay participación de las mujeres, sin embargo, es un duro trabajo, es un largo camino que recorrer, pero ahí vamos de poquito fortaleciendo esas capacidades porque estamos en la línea de género y ambiente. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias, Ada, por todo el trabajo que están haciendo, que como ya mencionaba, nos tocó presenciar, ser testigos de primera mano y algo muy interesante en el tiempo que pudimos pasar contigo y con el pueblo misquito fueron las reuniones comunitarias a las que nos ayudaron a convocar, donde también estuvieron mujeres y hombres y donde se armaban como una especie de como mesas redondas donde que cada uno de los participantes podían expresar cómo se sentían y cómo les afectaba el tema pues de la explotación laboral que había generado una discapacidad,
en muchas veces los hombres y cómo esto afectaba a las familias. Y creo que fue también muy importante que fuera un espacio igualitario donde estuvieran tanto mujeres como hombres y donde los hombres también pudieran escuchar los retos que enfrentaban las mujeres al tener que hacerse cargo de las familias, del cuidado también ahora de los hombres, de la presión financiera, la depresión que ellas también enfrentaban, también muchas veces pues la agresividad que ellas también sufrían. Entonces, creo que ese trabajo también es muy valioso para... Sí, Priscila, para- se me Sí, escapó esa parte de la discapacidad física y la discapacidad mental, pues ustedes en su visita creo que pudieron observar también esa parte que es bien, o sea, es un tema muy delicado en la Mosquitia, o sea, podemos ver, aún aquí en todo Honduras, puedo decir, porque el tema de salud mental, aunque es una necesidad para todos, es algo que es muy, la gente en la Mosquitia, por ejemplo, si alguien se trata de salud mental, ya lo tildan de loco, o sea, ya lo discriminan, ya estigmatismo le llaman a eso, ¿va? Estigmatizan porque dicen que es un loco, no hay que meterse con él, no hay que tratar con él, o sea, le quita absolutamente todo, lo marginan, lo dejan a un lado, porque lo ven, lo tildan de un loco. Entonces, esto es un tema también que las mujeres allá en Cocotigny, por ejemplo, le decía cómo ella se había sentido desde el fallecimiento de su padre. O sea, una de ellas hasta lloraba, ¿verdad? Pero ellas dicen, cuentan esto porque se sintieron acuerpados, vieron que habían otras personas igual o peor que ella y que están trabajando y dice su problema sin miedo, sin temor a discriminar. Entonces, por eso ellas se abrieron. Pero en otros momentos, en otros espacios, esto no vas a ver. La gente no demuestra, lo esconden, lo guardan por ese mismo tema de discriminación. Entonces, bien arraigado esto también. Entonces, ¿cómo poder manejar esto? ¿Cómo sensibilizar? Aunque ya ustedes dan idea y material y todo esto, pero ¿cómo entrar a esto? Entonces, claro, en eso estamos apostando todos. Muchas claro. gracias, Priscila. Gracias a ti, Ada. Y sí, cómo generar estos espacios seguros donde puedan empezar a compartir. Y tenemos otras preguntas, por ejemplo, y tal vez Vesper, pero quizá alguna otra de nuestras ponentes nos quieran apoyar. Hay varias preguntas, por ejemplo, what common challenges a community counselor usually faces? What are the common challenges of peer counseling? And how do you address those challenges? And I think another important part of it is another important question or comment. And if you have any comments on that, Vesper, is that one thing, this is from Grace Nichols, and the previous question was from Annie Susaman. Is one thing I see in Native communities in the United States and Canada is the wholesale removal of children due to judgments levied by the child protective system against the parents, largely attributable to cultural misunderstanding, and is another cause of intergenerational mental health trauma. So, Vesper, if you have any comments or any other of our panelists, would be very appreciated. Yes, yes. I'll start with the last question. So in Native communities, yeah, there's a long history of child protective services under the guise of coming into tribal communities and nations and saying, that there's some type of abuse or something occurring there, when in fact that's often whether if it's intentional or unintentional, cultural misunderstanding of fierce independence and tradition that is common amongst Native communities. We also see that there's this removal has been historically used as a strategy. Just as we're talking about boarding schools and we're talking about adoption and we talk about all of these things, the removal of Native children by Child Protective Services to then be adopted into families, that's kind of that modern
iteration of attempting to assimilate natives that we see in the United States and Canada. There are many challenges to peer counseling in tribal and indigenous communities. Some are starting the work with Indian Health Services. There's difficulty in terms of obtaining enough resources to do some of this work, both financial or otherwise. And I think it takes time too, because if you're even if you are a native or an indigenous person of anywhere, when you come into another community, another tribal community, there is a sense of distrust. And that distrust really comes from a lot of different factors, not just the medical system, systems of incarceration, but also people coming in from the outside and doing harm. Whether if you are native or not native. So I think sometimes those can be some of the challenges in building out a lot of these peer support resources. But I think what's done is you start in a very small way. You start working with the community. You talk about the other community work that you've done with different tribal and indigenous communities, and you show the benefits over time of what this does in terms of reconciliation, healing from boarding school trauma, and working on things such as like youth suicide rates and substance use and overdose and missing and murdered families and all of these things that impact our communities today. I think immigration is a huge issue too in our community. It's not just people coming in who are indigenous people outside of the United States. There have been attempts to deport peoples of different tribal communities here in the States as well. So there's a heightened fear and a distrust of a lot of systems and people coming in. Thank you. Thank you so much, Vesper, and thank you to all of our panelists. And muchas gracias a nuestras panelistas, a nuestro panelista también. Gracias a todas las y los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Lamentablemente hemos concluido, bueno, nos acabó el tiempo de este espacio, de este evento paralelo, pero esperamos poder continuar con la conversación. Siéntanse en la libertad de contactarnos si tienen algún tema que quieran consultar. Y pues de nuevo, muchas gracias. Esperamos que tengan una muy bonita tarde, mañana, donde sea que estén.